transforma vidas, podemos ver todo lo que Él ha creado y aún seguimos disfrutando de lo que nos ha dado. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, lo dirás estrellas,
cambia y transforma vidas. Gloria a Dios. No hay otro Dios como Él, amén. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si se pueden sentar, hermanos. Primer libro de los Reyes, capítulo 20, en el verso 28. Una vez más, primer libro de los Reyes, capítulo 20, en el verso 28. ¿Sí lo tenemos todos? Vamos a leerlo, usted sígalo con su mirada, yo lo voy a leer en voz alta y después vamos a hacer una breve oración para que el Señor nos ayude a aprovechar su palabra el día de hoy. Dice así: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias porque el día de hoy nos has ayudado a reunirnos, a congregarnos en un lugar como este, con el propósito de escuchar tu palabra, de poner nuestra vida en este tiempo a tu servicio para recibir instrucción tuya. Señor, ahora que vamos a considerar esta porción de la Biblia, te pedimos que nos ayudes por tu Espíritu Santo a que podamos comprenderla y que esta palabra sea útil para nuestra vida mientras estamos aquí en la tierra, que queramos vivir para agradarte. Señor, ponemos aún en tus manos aquellos creyentes, aquellas personas que por alguna razón no han podido congregarse el día de hoy, que tú también tengas palabra para ellos, según sea su necesidad. Ponemos todo esto en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar de valles y montañas. El tema para este día yo le puse como título: el Dios en los montes también es el Dios en los valles. Voy a dar una breve introducción sobre este tema. La introducción que voy a dar es con este propósito, para que tengamos una idea en qué nos puede ayudar este texto que acabamos de leer en primer libro de Reyes, capítulo 20, en el 28. Lo leo una vez más, escúchelo. Y en la introducción quiero que usted sepa por qué queremos compartir esta porción. El texto dice así: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Hablando de montañas y valles, la mayoría de nosotros, no sé, ¿usted ha algún momento estado en alguna montaña? ¿Ha visitado alguna montaña? Tal vez varias montañas. De hecho, estamos en este estado donde nos encontramos, hay bastantes montañas. De hecho, hay tantas montañas que usted pasa, si usted va al norte de nuestro estado, llega a una montaña y después baja de esa montaña y sube a otra montaña, y normalmente puede pasar hasta tres montañas, ¿no? Es decir, subiendo y bajando. Y bueno, sin montañas, no hay valles, y sin valles no hay montañas. Y obviamente cada que pasa de una montaña a otra, usted pasa también por una parte baja, ¿no? Lo que conocemos como un valle. Así es que la región montañosa
tiene tanto montañas como valles. Bueno, en el mensaje de hoy se usa esta forma metafórica de comparar las montañas, o sea, las partes altas, con aquellas situaciones de la vida en las cuales estamos bien, que todo marcha bien. Se siente bien estar en la cima de una montaña, ¿cierto? De hecho, uno se siente hasta así, hasta como poderoso, ¿no? Te pones en la cima de la montaña y levantas tus brazos y te sientes que estás en lo más alto de la vida, ¿no? ¿Alguien ha pasado? Sí, inclusive cuando usted toma las fotos, hasta levanta las manos y dice, ¿quién como yo, no? Nadie está más alto que yo. Pero claro, después viene la realidad, ¿no? Y que hay que regresar por el valle de esa montaña, ¿no? Esa parte donde suele haber más oscuridad, donde las cosas son más reducidas y ya no te sientes tan en alto, ¿no? Es más, cuando volteas hacia arriba, sientes que todo se te viene encima, ¿no? Es el valle. Bueno, de forma metafórica, el valle también representa aquellas situaciones difíciles de la vida, donde a veces pensamos que hemos sido abandonados. De hecho, hay un himno, ¿no? Que se llama Montes y Valles, ¿no? De Tauren Wells, aquel himno que cantamos normalmente cuando alguien ha fallecido y queremos animar a las personas que están sufriendo. No, no lo voy a cantar, no me lo sé de memoria, pero la letra es muy bonita, ¿no? Este, dice, parte del himno dice que es fácil servir a Dios cuando estás en la montaña, ¿no? Así cuando todo está bien. Pero hay un tiempo en el cual bajas a los valles, ¿no? Cuando las cosas no están tan fáciles. Y ahí luego no queremos servir, ¿no? Y hasta pensamos que Dios no está al tanto. Bueno, después entonaremos ese himno. Entonces, los montes representan los momentos de éxito, alegría y bendición económica o espiritual, y los valles representan de forma metafórica la depresión, las pruebas, la escasez o la enfermedad. Y es importante, por eso escogí este tema el día de hoy, es importante saber, o en algunos casos recordar, que Dios no está limitado en cuanto a su poder. Es decir, que cuando usted está bien físicamente, económicamente o espiritualmente, es por el poder de Dios, es porque Dios ha obrado en su vida. Pero cuando usted y yo estamos mal físicamente, económicamente, espiritualmente, no significa que Dios perdió su poder. Dios sigue teniendo control sobre la vida, ¿ok? Dios no se ha olvidado de usted. Dios no es menos. Dios sigue siendo igual de poderoso. ¿Sí entendemos eso? Es importante recordar eso y eso debería ser también un ánimo para el alma. Ahora, este himno de los valles y las montañas, comparándolo con la vida del hombre, se tomó obviamente, precisamente en base a lo que está en el primer libro de Reyes, capítulo 20, en el verso 28. Bueno, y vamos a empezar viendo primeramente qué pasó en esa historia del libro de los Reyes. Y después vamos a ver cómo podemos aplicarlo a nuestra vida el día de hoy, qué aprendemos. Así que van a ser dos cosas. Primeramente, qué pasó en ese texto que acabamos de leer, o sea, la historia, el contexto. ¿Sí estamos? Entonces, no es que el mensaje va a ser largo, pero es importante conocer la historia o el contexto de los textos que leemos para poder entender mejor. Así es que el versículo que acabamos de leer se centra en los tiempos de Israel. No, no se duerma, por favor. Yo sé que a muchos no les gusta la historia, pero la historia es importante. Bueno, voy a pasar de esto. ¿Usted se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda del profeta Elías? La mayoría ha escuchado al profeta Elías, ¿cierto? Un gran siervo del Señor, o sea, fue un siervo del Señor que también tuvo momentos altos, o sea, que estuvo en la cúspide donde pararse frente a Elías era cosa de temor, ¿ok? ¿Sí me entiende? Pero Elías también tuvo momentos muy difíciles, o sea, cuando él mismo quería morirse, ¿no? Bueno, precisamente ahí, en ese tiempo se centra esta historia. Esta historia sucedió después de que Elías mató a los profetas de Baal, que Dios le dio una gran victoria, o sea, estuvo hasta lo más alto, solito él. Y también después cuando
la esposa del rey Acab, que vivía en su tiempo, le mandó a matar y que Elías sintió miedo y que huyó y que quiso morirse, pero que aún Elías llegó a pensar que se había quedado solo, ¿no? O sea, y no sé cuál, ¿no? Si Dios tenía muchos profetas todavía. Bueno, después de esa historia fue que eh, aparece esta porción de la Biblia donde en ese tiempo el pueblo hebreo estaba dividido en dos partes también. Es decir, que el pueblo hebreo, estando formado por 12 tribus, 10 tribus se fueron a la parte más norte y tuvieron sus propios reyes. Y 2 tribus se quedaron en la parte sur y tuvieron también los reyes legítimos. Es decir, que en ese tiempo reinaba, en el tiempo de Elías reinaba sobre la tribu de Israel, 10 tribus al norte, son un rey muy malvado que se llamaba Acab, que tuvo una mujer más malvada que él, que le enseñó también, que se llamaba Jezabel, 10 tribus en el norte. Y la capital de ese reino era Samaria. ¿Sí estamos aprendiendo? Y Samaria era la parte, digamos, más alta, montañosa. Entonces, ahí sirvió Elías. Allí estaba este rey malvado llamado Acab. Ahí tenía también a su malvada esposa. Y allí ellos tenían unas naciones vecinas con las cuales tenían ellos muchos enfrentamientos. Y en ese tiempo la nación vecina que los quería hostigar eran los sirios. Los sirios no eran una potencia grande, pero sí a los que acercando a Israel tenían más fuerza, ¿no? Y bueno, ellos también son conocidos como los arameos, porque hablaban el arameo. Y entonces hubo un conflicto entre ellos. ¿Y cuál fue el conflicto? Bueno, el conflicto fue que el rey de Siria, pues quería quedarse con todo lo que tenía el pueblo hebreo bajo la dirección del rey Acab. Y el rey Acab estaba dispuesto a darle lo que quisieran, o sea, pagar tributo si era necesario. El rey Acab era un rey que no le interesaba mucho el pueblo, ¿ok? Él quería estar en paz. Y entonces, pero el rey de Siria quería oprimirlos, ¿no? Y ahí en el capítulo 20, lea conmigo, por favor, vemos cómo comenzó este conflicto de los sirios queriendo destruir al pueblo hebreo. Dice en el verso número 1 del capítulo 20, para entender la historia, ¿ok? Dice, entonces Ben-Hadad, o sea, Ben-Hadad era el rey de los sirios, no asirios. Sirios fue una nación, asirios es otra nación. Los sirios vivían ahí cerca de Samaria, una nación vecina de Israel. Los asirios fue una nación muy grande que apareció muchos años después, que ellos conquistaron la parte de Babilonia y pusieron su capital en Nínive, que después sí destruyeron o llevaron cautivo a Israel, ¿ok? Pero esa es otra historia. Estos son los sirios, dice. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes que le ayudaban, dice, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria. En Samaria era la capital de Israel, donde estaba reinando Acab, a las 10 tribus, dice. Y la combatió, dice, y envió mensajeros a la ciudad a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo, esto es lo que le dijo el rey de Asiria, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Dice, verso 5, volviendo los mensajeros otra vez dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a esta hora enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. O sea que el rey de Siria no solamente estaba contento con que el rey de Israel le sirviera, sino que estaba dispuesto a quitarle todo, ¿no? Él quería humillarles. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue de que Dios decidió ayudar a Acab. Ahora, ¿por qué Dios decidió ayudar a Acab? Si Acab era un rey malvado,
que dirigió al pueblo hebreo a hacer cosas desagradables delante de Dios. De hecho, de los reyes más malvados de Israel fue Acab. Y en ese tiempo el pueblo de Israel era rebelde hacia Dios. Entonces, ¿por qué Dios quiso, y Dios quiso ayudar al rey Acab? Bueno, Dios quiso ayudar a Acab para recordarle especialmente a Acab que Dios todavía tenía dominio y gobierno sobre su pueblo y sobre los hombres, que Él es poderoso, que Acab no lo olvidara, que Dios tarde o temprano le iba a llamar a cuentas a Acab, pero Dios quería que Acab no se olvidara, ¿no? Es como nosotros hoy en día, ¿no? De que de repente andamos en nuestras rebeldías, ¿no? Y parece que Dios no hace nada, ¿no? Y se nos olvida. Y Dios, a veces Dios nos lo recuerda, ¿verdad? Hey, no te olvides que yo no he perdido poder. Yo aún tengo poder sobre ti, solamente que te estoy dejando, ¿no? Pero a veces Dios nos advierte. ¿Cómo vienen sus advertencias? A veces muere alguien a tu lado, un ser querido, amigo, ¿no? Alguien se enferma, a ti no te ha llegado, pero es una advertencia de que, hey, te puede llegar a ti también, ¿ok? Entonces Dios aquí quiso actuar de la manera correcta, quiso ayudar a Acab y le dijo ahí en el verso número 13. Lea conmigo el verso 3. Esto mandó a decir Dios a Acab, rey de Israel, por mano de un profeta. No sabemos qué profeta. Elías no era el único que había quedado. ¿Ok? Lea conmigo el verso 13. ¿Lo tiene? Y este fue el mensaje de Dios para Acab, que le va a ayudar. Le dice en el verso 13. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, escuche, así ha dicho Jehová. ¿Has visto esta gran multitud, o sea, los sirios? He aquí, yo dice, te la entregaré hoy en tu mano. ¿Por qué razón? No porque Acab era bueno, ni porque el pueblo fuera bueno, ¿ok? ¿Por qué razón? Dice, verso ahí mismo lo dice. Para que conozcas que yo soy Jehová. Miren, Dios, Dios, Dios no necesita que le ayudemos. Pero algo que tiene el carácter de Dios es que Él siempre va a defender su honra. Dios siempre va a defender su gloria. Dios es un Dios celoso, ¿ok? Que Él siempre está atento a que su nombre no sea burlado o blasfemado, ¿ok? A Dios sí le importa eso. Y tarde que temprano Dios va a hacer juicio, ¿ok? Sobre la tierra a los hombres que le han despreciado. Bueno, aquí había dos naciones que no le apreciaban, ni los sirios, pero tampoco el pueblo hebreo. Y Dios, en su misericordia, les quiere demostrar, una vez más le digo, que Él es poderoso, ¿ok? Entonces, en base a eso, ¿qué pasó? Para no hacer larga la historia, se enfrentaron unos a otros ahí en la parte alta, en Samaria, y como Dios lo había prometido, el pueblo de Israel, bajo la dirección de Acab y sus príncipes, derrotaron a los sirios. Fue una derrota, nada más, una derrota en la batalla. No es que los sirios se exterminaron, ¿ok? ¿Qué pasó después? Bueno, que después de esta derrota de los sirios, en la mente de los sirios surgió un pensamiento. ¿Cuál fue el pensamiento de los sirios? Bueno, ellos pensaron así. Oh, el pueblo hebreo nos derrotó porque peleamos en la parte alta de Samaria, o sea, en la parte montañosa. Y ellos pensaron, seguramente su Dios es Dios de las montañas. Y los sirios pensaron, vamos a ir otra vez contra ellos, pero ahora no en la región montañosa de Samaria, sino en la parte de los valles, en la parte de los llanos, porque ahí no tendrán un Dios que les ayude, porque ellos tienen un Dios que les ayuda solamente en las montañas, pero no tienen Dios que les ayude en los valles. ¿Y de dónde salió este pensamiento? Bueno, era común que en las naciones de aquellos tiempos tuvieran dioses con D pequeña, diferentes. Un dios para las montañas, que ese nomás tenía poder en la montaña, pero tenían un dios de la parte baja y ese tenía poder en la parte baja. Un dios de la cosecha que no se metía con el dios de la fructividad. O sea, un dios del agua que no se metía con el dios del fuego. ¿Sí me entiende? Ese era el pensamiento, que los dioses que existían estaban restringidos geográficamente. ¿Sí me entiende?
Y eso no ha cambiado, ¿eh? De hecho, todavía hay pueblos, ¿no? Donde se piensa que hay pueblos que tienen su Dios, su ídolo, ¿no? San fulano de tal, y ese es el ídolo de ese pueblo. Pero ese ídolo no se mete con el ídolo del otro pueblo, ¿no? Porque en el otro pueblo existe otro San fulano, ¿no? ¿Sí me entiende? Y ahí se debaten, ¿no? A ver qué ídolo es más fuerte, ¿no? Si el de San Garabato, si el de San, ¿me entiende? ¿Cómo es el hombre, no? ¿Cómo el hombre puede confiar en ídolos o en dioses que están restringidos en poder? Bueno, así eran las naciones paganas en aquellos tiempos. Pensaban que los dioses estaban restringidos. Y esto fue una, ¿qué palabra usar? Fue una blasfemia contra Dios, fue una ofensa contra Dios. Y Dios se lo tomó bien personal, ¿eh? No, no piensen que Dios pasa por alto estas cosas. Dios se lo tomó personal. Y aquí está la parte difícil, que Dios sí se lo tomó personal. Para que me entienda, Dios se indignó, Dios se molestó contra este pensamiento de los sirios, que leemos ahí en el verso 22, en el verso 23. No lo estoy inventando, lea conmigo el verso 22 para que conozca cómo pensaban los sirios. Dice así: vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete, o sea, otra vez, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque ha pasado un año, o sea, después de un año de esa derrota de los sirios, dice, ha pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. Verso 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, o sea, esto es lo que pensaban los de Siria, ¿no? Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá, dice, si no los vencemos. Por eso, cuando llegamos al verso número 28, vemos la indignación de Dios, que ahora Dios quiso demostrarle no solamente al rey Acab su poder, sino también quiso mostrarle a las naciones vecinas, o sea, los sirios, que Él no es un Dios restringido en poder, que Dios es poderoso en todo lugar, ¿ok? Que Dios es poderoso en las zonas altas, en las zonas bajas, en el cielo, en lo más profundo de la tierra. ¿Sí me entiende? Dios no está restringido. Si es una gran enseñanza, si no es una enseñanza. De entrada, ¿por qué es una gran enseñanza? Miren, cuántas veces nos pasa, ¿no? De cuando estamos en la aflicción, sentimos que todo se acabó, ¿no? Como si Dios no existiera, ¿no? Hermano, ¿cuántas veces hemos escuchado a veces a nuestro hermano en la fe que dice, no, ya a mi familiar ya ni le predico el evangelio? ¿Por qué? No, es tan duro que ni Dios le puede salvar. Hermano, cuidado con ese pensamiento, ¿eh? Porque Ben-Hadad, rey de Siria, y sus siervos pensaron así, y Dios se indignó. Ese es un pensamiento muy malvado, así lo miró Dios. Otra vez más, a Dios no le agradó ese tipo de pensamientos. Hay que tener cuidado. Es una ofensa contra Dios terrible el que pensemos que Él pueda estar limitado. Por eso en el verso 28 leímos ese texto de la indignación de Dios que dice, verso 28, vino entonces el varón de Dios, o sea, un profeta, al rey de Israel y le habló diciendo, escuche la seriedad del asunto. Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Si se da cuenta, nuevamente Dios no estaba ayudando a Israel solamente porque eran muy buenos, ni acá. Una vez más, Dios quería demostrarles que Él es todopoderoso, ¿ok? Que los hombres cuidaran sus pensamientos cuando hablan acerca de Dios. Por eso en una ocasión, creo la semana pasada, no, algo que a lo mejor alguno tal vez se sienta ofendido. Y lo voy a mencionar otra vez, y mi intención no es que usted se sienta ofendido, pero cuando nos referimos a Dios, hay que tener muy claro, cuál es nuestro concepto acerca de Dios. Y yo mencioné esta frase, espero que usted no se ofenda, porque tal vez yo mismo la dije en un tiempo. A veces nosotros nos referimos a Dios como, y a veces hablamos tal vez con cariño, pero no es así, ¿ok? No, a veces decimos, mi Diosito me ayudará, ¿no? O sea,
No sé cuál es la intención que lo digas así, pero hay que tener en cuenta esto. Dios no es algo pequeño, que a Dios no, tampoco a veces, a veces pensamos en Dios como que es el que nos sirve, ¿no? Como que está para servirnos a nosotros, no nosotros a Él. Y no es así. Dios es Dios, Dios es el que siempre ha existido, Dios es el creador de todo lo que existe y todo lo que existe fue creado para Él, no Él para nosotros, nosotros para Él. La Biblia es clara, Dios hizo todo lo que existe para que fuera agradable para Él, especialmente el ser humano, ¿no? Que vivamos para Él. Y vemos que hoy en día nosotros pensamos al revés, ¿no? Que Dios existe para servirnos a nosotros, ¿no? Y si no nos ayuda es seguramente o porque no quiere o porque no puede, ¿no? Y ese es un pensamiento muy erróneo. Así es que, ¿qué hizo Dios? Bueno, lo que pasó para terminar la historia de Reyes capítulo 20 es de que Dios cumplió su promesa. Dios destruyó o derrotó a los sirios también en el valle, al punto que el rey Ben-Hadad tuvo que pedir misericordia para que no le mataran, ¿no? ¿Qué cambio de posición, ¿no? Primero amenazando y cuando Dios actuó, estaba pidiendo misericordia para salvar su vida. Así es que Dios no permitió que su santo nombre fuera rebajado al nivel de los ídolos locales. Dios entregó el gigantesco ejército sirio en manos de Israel para defender su reputación, su honor soberano, ¿no? Y si nomás para no olvidarlo, no lo busque, el Salmo 24:1, un recordatorio, ¿no? Dice, Dios, Señor es, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, dice, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24:1. Bueno, ese es el contexto del texto que acabamos de leer, esa es la historia. Yo creo que hasta ahí usted ya aprendió bastante, ¿cierto? Pero como hay que también aplicarlo a nuestra vida y parte de la predicación es que yo también comparta cómo aplicamos eso a nuestra vida en la parte espiritual especialmente. Yo saqué de aquí tres enseñanzas aquello, bien corto, tres enseñanzas, y voy a terminar con eso. Tres enseñanzas. Número uno, que en ese verso número 28 yo encuentro primeramente una advertencia. No sé si usted lo vio. Una advertencia en la forma en que nosotros tenemos la opinión acerca de Dios. Hay una advertencia. Pero también yo encuentro que hay una realidad de la vida y que esa realidad, que todo creyente tiene altos y tiene bajos también. Pero también encuentro en tercer lugar que así como hay una advertencia ahí y hay una realidad de la vida que hay altas y bajas, que también hay una consolación para el alma. Y la consolación es que Dios siempre tiene bajo control todas las cosas, que Él nunca pierde poder, aunque los cristianos pareciera que estamos en la situación más baja de la vida. Entonces, en la primera parte, una advertencia. El texto dice, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. ¿Y por qué encontré una advertencia ahí? Bueno, porque Dios sí se airó contra los sirios. Se airó con ellos porque pensaron que el poder de Dios estaba limitado. Y yo encuentro una advertencia ahí que sí, que Dios sí se toma muy en serio cuando tenemos una opinión equivocada acerca de Él. Que así como los sirios cayeron en un pecado grave y blasfemo al creer que Dios era un Dios local, ¿eh? Un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, que nosotros también podemos o podríamos, si nos cuidamos, caer en el mismo error. O sea que hay que tener cuidado de no imitar a los sirios, limitando el poder de Dios a las circunstancias. Y el ejemplo, aunque ya he mencionado algunos ejemplos, pero sí, muchas veces podemos pensar
que como hemos predicado el Evangelio a una misma persona o a varias personas y no vemos resultados, a veces pensamos que a lo mejor el Evangelio perdió su eficacia, ¿no? ¿No sé a usted le ha pasado? Que le ha predicado tanto a una persona, tal vez es su hermano biológico, su hijo, su tío, no sé, y tal vez usted conoce a alguien que lo ha traído a la congregación, usted ya se cansó de predicarle a usted y usted dice, a lo mejor soy yo, y lo trae a la iglesia para que escuche la predicación del pastor, y ni aún así, ¿no? Y usted dice, no, pues aquí ya no hay forma ya, aquí el evangelio no tiene poder, ¿no? Y no es cierto, ¿ok? No, cuidado con eso, el evangelio no ha podido poder, como dijo Pablo, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿no? En Romanos capítulo 1. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado porque a veces, si usted está pasando por una situación de enfermedad muy terrible, ¿no? Y ya los doctores dijeron que no hay otra forma, y tal vez ya ha orado aquí, allá, y nada pasa, y tal vez en su pensamiento existe esta duda, ¿no? ¿Será que Dios, no sé, no puede ayudarme? No sé, piénselo. Es peligroso porque Dios se toma muy en serio la opinión que tenemos acerca de Él. ¿Sí entendemos esta parte? Está fácil, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Dios no está limitado geográficamente. No sé, tal vez usted, igual que yo, ha conocido historias de cristianos que se han visto en situaciones bien difíciles, en una iglesia, tal vez en una iglesia pequeñita, humilde, ¿no? Con un pastor con mucha falta de conocimiento, si usted quiere, ¿no? Y que esa persona ha estado en situación muy difícil y que se ha orado por ella en la iglesia, al punto de que parece que Dios no hace nada y esa persona ha dicho, yo creo que en este lugar no está Dios. ¿Usted escucha esa tendencia, esa frase? Yo creo que Dios, si sigo aquí, no me va a ayudar. Y a veces esas personas andan de lugar en lugar, nosotros decimos de campaña en campaña, ¿no? Viene tal fulano una campaña y ahí van porque posiblemente ahí Dios me va a ayudar, ahí Dios va a tener poder, ¿no? Y resulta que en esa campaña, pues tampoco le sanaron, ¿no? Pero después hay otra campaña con alguien más reconocido, ¿no? Más reconocido por los hombres, no por Dios. Y dicen, yo creo que aquel, allá sí, porque allá están más altos, ¿no? Son más espirituales, ¿no? No sé. Y allá va la persona, ¿no? Pensando que allá Dios sí le va a ayudar, ¿no? ¿Y no esa es una forma de limitar el poder de Dios? ¿Acaso Dios si quiere ayudarte necesita que vayas a X lugar o a X lugar? ¿Acaso Dios está limitado así? Si usted ha llegado a pensar en eso, tenga cuidado, ¿ok? Dios no necesita de eso. Lo que Dios está esperando es que usted y yo seamos humildes, ¿verdad? Seamos, este, pues, delante de Él agradecidos, que realmente le queramos seguir. Lo único que Dios demanda es que tengamos fe, confianza en Él. Sea que nos ayude al momento, sea que Dios retarde, no sé, pero Dios no está limitado, ¿ok? Pero sí hemos visto que esto pasa, y se los comento una vez, lo he dicho muchas veces, y no trato quiero decir esto como una enseñanza, personalmente me han dicho, ¿no? Y yo entiendo que si alguno me conoce y dice, no, creo que el pastor no tiene, no sé, ciertas cualidades, tal vez en otro lugar, sí, me han dicho, mire, hermano, yo creo que en esta iglesia, aquí pienso que tal vez no logre algún avance, ¿no? Entonces, tal vez en tal lugar sí. Y yo te digo, una vez más, ¿no es eso limitar el poder de Dios? Piénselo. Dios se tomó muy en serio este asunto. Hay una historia en el Antiguo Testamento. Usted conoce la historia. Porque aún el pueblo hebreo cometió este terrible pecado de pensar que Dios puede estar limitado cuando no vemos que las cosas pasan como nosotros quisiéramos que pasaran. Por ejemplo, eh, ¿ustedes se acuerdan del pueblo hebreo que estuvo 40 años en el desierto? Y entonces hubo un momento en el cual Dios les dio agua de la roca y ellos bebieron. Eh, También Dios, bueno, Dios hizo muchas cosas.
puso una columna de fuego para que les calentara, una nube en el día para que les proveyera sombra. Pero después, cuando tuvieron hambre y que Dios les proveyó maná, ellos quisieron algo diferente, ellos quisieron carne. Pero como Dios no les daba la carne que ellos pedían, vino un pensamiento a su mente. ¿Y cuál fue el pensamiento? Ellos dijeron, pues sí nos dio agua de la roca. Bueno, sí nos puso una columna de fuego, pero no nos da carne. ¿Será que Dios no tiene poder para darnos carne? Mira, leo el texto, está en Salmos capítulo 78, en el verso 19 al 22, escúchelo. Y dice así, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha ido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Y qué pasó? Dice el texto. Por tanto, dice, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Entonces, esto es una advertencia todavía para nosotros, ¿ok? Es una advertencia de pensar una vez más, les digo, que Dios puede estar restringido en poder. No sé, alguien está pasando una situación bien difícil y por eso, y como Dios no ha obrado, porque Dios sabe por qué no quiere hacerlo, Él es Dios soberano, hay que entender esto, pero que como Dios no ha obrado en su vida, usted ya comenzó a desanimarse, ¿no? Y ya no se congrega como antes. Antes venía todos los domingos, los miércoles, los viernes, los sábados. Ahora de vez en cuando un domingo. Y posiblemente en su mente está que con el tiempo usted se va a alejar. Por una razón, porque usted ha visto días difíciles en su vida y ha llegado a pensar que a lo mejor, pues, no espera que Dios le ayude aquí, no sé, en la vida espiritual, ¿sí me entiende? Eso es muy común que pase, ¿eh? Muchas veces hemos escuchado testimonios de hermanos que dicen, hermano, yo dejé de congregarme porque vino una situación difícil en mi vida, ¿no? Y eso me desanimó. Eso es falta de fe. Pero es una forma también de pensar que Dios se ha restringido en poder. Dios no se restringió en poder, solamente que Él permite estas cosas por algún motivo. Así es que, sí, si nosotros solamente pensamos que Dios está obrando cuando todo está bien, pues entonces seremos como niños, ¿ok? Como niños jugando en las partes altas que piensan que Dios obra solamente cuando todo marcha bien, pero que sin duda alguna fracasaremos si no estamos preparados para también conocer a Dios en las adversidades. Miren, yo no sé si usted ha escuchado a este tipo de cristianos. Yo le animo a que lo discierna. ¿Ha escuchado cristianos que dicen, yo sirvo a un Dios que solamente da cosas buenas? Yo siempre he estado en la parte más alta, como el Evangelio de la Prosperidad, que no creen en un Dios de los valles, ellos creen en un Dios nada más de las montañas, ¿no? Personas que dicen, una evidencia de que yo soy un siervo de Dios es mi prosperidad. Yo sí soy siervo de Dios, ¿por qué? Porque soy rico. Yo sí soy siervo de Dios porque estoy sano. Yo sí soy siervo de Dios porque todo lo que en mi vida va bien. Yo les invito a que desconfíen de esas personas, porque en la Biblia se nos deja bien claro que Dios obra en sus siervos o los lleva a experimentar cosas sí en las alturas, pero también cosas que son difíciles en el valle del dolor, porque uno aprende de las dos cosas. Es necesario, de hecho podría decirse que se aprende más de las cosas difíciles como la adversidad, el dolor, la enfermedad, que cuando estás en la parte más alta de tu vida. Como le pasó y pongo un ejemplo, como le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Miren, el apóstol Pablo tuvo un momento de su vida que estuvo en lo más elevado, ¿no?
como el testimonio que nos cuenta él en la carta a los Corintios, que dice que él fue llevado al tercer cielo, ¿se acuerdan? Y que tuvo esta visión de cosas, dijo él, que el hombre no le es permitido hablar. Si es eso, estaría en una posición altísima, ¿sí o no? Que al apóstol Pablo Dios le haya permitido llegar a su presencia, ¿no? Lo que se conoce como el tercer cielo, y ver cosas que solamente se verán cuando ya estemos allá, ¿no? Pero ¿qué pasó después? Que de las alturas Dios le llevó al valle del dolor, porque después dijo, pero Dios ha puesto un aguijón en mi carne, dice, ¿no? Para que yo no me enaltezca en sobremanera. Ahora, ¿sí aprendió Pablo de las dos circunstancias, sí o no? Sí, porque Pablo después en sus cartas muchas veces él dijo, yo he aprendido a estar contento con todo. Dice, dice, he aprendido a tener como a no tener. He aprendido a tener en abundancia y también he aprendido a tener hambre. ¿Sí me entiende? ¿No es esto una forma metafórica de hablar de estar en las montañas y en los valles? ¿Acaso el poder de Dios se restringió en el caso del apóstol Pablo? Por supuesto que no. ¿Me entiende? Entonces, hay que tener cuidado en la opinión que tenemos acerca de Dios, porque metafóricamente podemos comparar los montes con tus momentos de éxito, alegría y bendición, economía o espiritual, y los valles representan la depresión, las pruebas, la escasez, la enfermedad. Y el versículo nos enseña que Dios es igual de poderoso para sostenerte, ya sea en tus mejores momentos o en tus momentos más difíciles. Dios es poderoso para sostenerte. Así es que nunca digas o pienses que todo se acabó y que Dios te ha olvidado. Así es que este relato en primer lugar esconde esta gran lección, que los cristianos tenemos que adorar a Dios cuando estemos bien, pero cuando las cosas también estén mal. Sí, yo sé que a veces nos hace raro, ¿cierto? Y a veces se oye así como hasta, no sé, como extremista, cuando un hermano pasa y dice, hermanos, yo quiero dar gracias a Dios, he tenido momentos buenos, pero hoy dice, hoy estoy mal, dice, estoy enfermo, no tengo trabajo, este, no sé, todos me han abandonado, pero vengo a dar gracias a Dios por ello. Y usted dice, bueno, ¿qué le pasa a este hermano? ¿No? ¿Cómo que está dando gracias a Dios si le está yendo mal? Bueno, sí, él ha entendido que a Dios se le adora en los momentos difíciles y en los momentos buenos. No está diciendo que él le agrada estar allí, le está diciendo que él da gracias a Dios, porque confía en que Dios no le va a dejar ahí, ¿ok? Que Dios tiene sus motivos, ¿sí me entiende? Por eso la Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo, ¿no? Podemos entender así ese texto bíblico. Y sí, siempre esto es así, ¿no? Muchas personas hoy en día siguen pensando que Dios está con ellas cuando disfrutan de la prosperidad, pero erróneamente creen que las ha abandonado cuando son llamadas a sufrir la aflicción. Hay que tener cuidado con esto. Hay muchas denominaciones que piensan así, que si estás sufriendo es seguramente porque Dios te ha abandonado, ¿no? Y si estás bien seguramente es porque Dios está contigo, ¿no? Y esto no es así, ¿ok? Cristo en una ocasión dijo a sus discípulos, ¿no? Acerca de los pobres, ¿no? Que los pobres son necesarios también en este mundo, siempre van a existir, ¿me entiende? Dios lo ha establecido así. No podemos entender a veces por qué es así, pero es así, ¿cierto? Pero no es que Dios se ha olvidado tampoco de los pobres. Esto es parte de la vida. Y eso me lleva al segundo punto, que en el texto hay una realidad que en la vida de todos los cristianos sí hay altas y bajas. Yo ya he predicado sobre esto. En la Biblia es bien clara, especialmente en la carta de Pedro, ¿cierto? En la primera carta de Pedro que nos enseña que también los cristianos pasan sufrimientos como todo el mundo. La vida de los creyentes son así y esa es la realidad y no debemos olvidarlas. Hay altas y bajas. Hermanos, hay que entender esto, no sé, de alguna manera, aunque no queremos entenderlo muchas veces. En la vida de todo creyente hay momentos buenos y hay momentos muy difíciles. Y esto no es algo extraño, no debemos de verlo como algo antinatural para que me entienda, ¿no? Esto es parte de la vida, ¿sí entendemos? Es parte de la vida.
O sea, la próxima vez que usted esté en una situación difícil, no piense que Dios la agarró contra usted, ¿ok? A todos nos va a pasar en algún momento de la vida. De hecho, es tan claro como esto, que no puede haber valles sin montañas, ni montañas sin valles. Hay un texto en la Biblia, Eclesiastés capítulo 7, en el verso 14. Escúchalo cómo dice, Eclesiastés 7:14. Salomón escribió esta porción de la Biblia para hablar sobre la vida. Dice así, en el día del bien, goza del bien. A ver, una vez más, en el día del bien, o sea, cuando te vaya bien, dice, goza del bien, o sea, hay tiempo de bien, sí, sí hay tiempo de bien, sí o no. Ah, usted no me diga que toda su vida ha sido sufrimiento, ¿ok? Que no es cierto. Ha habido momentos muy agradables. Es más, yo diría que hay momentos más agradables que de, que de aflicción. Así es que dice Salomón, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, o sea que también hay días de adversidad, dice, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Otra traducción dice, disfruta de la prosperidad mientras puedas o mientras la tengas. Dice, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Sí, en esta vida puede haber tiempos difíciles y tiempos buenos. Claro, tenemos la esperanza de que cuando nos llame a su presencia, allá todo es bueno, ¿ok? Pero no en esta vida. No sé, usted ha escuchado a veces, no sé, hay hombres que quieren toda la bendición de Dios en esta vida. De hecho, usted puede buscar en internet, ¿no? Hay hombres que predican y dicen, si Dios me va a bendecir, es que sea en esta vida. Dicen, yo no quiero nada en la vida venidera, lo quiero ahora. Y ellos se olvidan que aún con toda la riqueza que Dios pudiera darte, la ley de esta vida es que se sufre y también se tienen tiempos buenos, pero no siempre hay tiempos, no siempre los días buenos son eternos, para que me entienda. O no siempre toda esta vida será de días buenos, siempre habrá días malos. ¿Acaso los hombres más ricos de este mundo no sufren aflicción? ¿Usted qué piensa? Que sí, no se puede tener todo en esta vida, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Los cristianos también tenemos altas y bajas. La vida cristiana es así. La vida cristiana tiene altas y bajas, como le tocó al apóstol Pablo, como le tocó a un hombre llamado Job, sin entrar en detalle. ¿A quién no conoce la historia de Job? ¿Tuvo Job días buenos, sí o no? Oye, eran tan buenos que tenía una gran familia, tenía siervos, tenía tierras, tenía ganado, esposa no muy buena, pero todo lo demás sí. No se puede tener todo, ¿ok? Al punto que Dios le dice a Satanás, ¿no? ¿Has considerado a mi siervo Job? O sea, ¿quién como Job, no? Y Satanás dice, bueno, dice, se te sirve porque le has dado todo lo bueno, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijo Dios? Es una forma de decirlo, ok, lo tengo en las alturas, ahora lo voy a mandar a los valles. ¿Y fue Job mandado a los valles, sí o no? Sí, fue mandado a los valles y miren que su valle no fue como el nuestro, porque él perdió todo menos la esposa, ¿no? Qué cosas, ¿no? Yo no entiendo esa parte, no digo, ya si va a sufrir, o sea, ¿me entiendes? O sea, sufrió por todas partes, ¿no? No estoy diciendo que las esposas sean malas, la Biblia dice que la esposa es la ayuda idónea, ok, pero en el caso de Job no fue así. Es difícil para Job. Ahora, la pregunta es, ¿dónde aprendió Job más? ¿Cuando estuvo en los valles o cuando estuvo en los valles o cuando estuvo en las montañas? ¿Dónde aprendió Job más? Y aprendió más de los valles, porque Job al final de ese libro que lleva su nombre, él tuvo que decir, yo te conocía de oídas, o sea, te conocía un poco, yo pensé que te conocía a Dios, pero cuando pasó por la aflicción pudo decir, pero ahora te conozco más, ¿no? Ahora sí sé quién eres, tal vez no al 100%, pero más que antes, ¿no? ¿Me entiendes? Y claro, conocemos la Biblia que dice que después Dios volvió a poner a Job otra vez en la montaña, ¿no? Pero ya Job con una perspectiva diferente. Yo estoy seguro que si Job más adelante fuera puesto otra vez en el valle, y claro, Job pasó otro valle, ¿cierto? ¿Cuál valle? Y el valle de la sombra de muerte, ¿no? O sea, cuando todos tenemos que entregar este cuerpo, ¿no?
Y si ese es otro valle, ¿ok? Que todos tendremos que pasar, si existe ese valle, ¿no? Entonces, de hecho existe ese salmo que habla sobre el valle de sombra de muerte, ¿no? Que todo hombre pasa. Entonces, es así. La realidad es que todos los hombres, los cristianos inclusive, tienen altas y tienen bajas. Que nadie interrumpa tu fe cuando te diga que por estar en una situación difícil, más difícil que tu hermano en la fe, que te menosprecien y te digan de seguramente estás acabado. No, usted siga confiando en Dios. El poder de Dios no se ha agotado. ¿Ok? Él es poderoso para levantarte otra vez. Para Dios es tan fácil, ¿cierto? Solo hay que esperar en Él. Mire, ya se me fue el tiempo. Yo tenía aquí una historia. Se la voy a contar. Ya estoy aquí. Ya. Es una historia. Y miren, en la vigilia pasó nuestro hermano Fidel y nos compartió un mensaje. Y se dio usted cuenta que él usó varias ilustraciones. Sí, y hemos estado estudiando sobre eso, ¿ok? Las ilustraciones ayudan mucho. Y déjenme decirle que Jesucristo siempre usaba ilustraciones. Así es que si yo meto una ilustración, no piense, el pastor ya se salió de la Biblia, ya está en sus historias. Son ilustraciones, ¿ok? Las historias que yo te comparto no es para que usted nomás sepa esa historia, no, para que veas una ilustración ahí del poder de Dios, ¿ok? Y aquí hay una. Y la historia dice que es una ilustración, habla sobre un comerciante. Los comerciantes, ¿no? ¿Cuánto sufren cuando caen en pérdida, ¿no? Dice, un comerciante fue informado por su secretario que su empresa atravesaba grandes dificultades financieras. Piense que es usted, ¿no? Dice el secretario, ha sido un año terrible, señor, dijo el empleado. Ha habido grandes pérdidas y pocas ganancias. El comerciante comprendió que la bancarrota era inminente. Cuando finalmente habló, o sea, el dueño, dice, su voz era baja y firme. Y le dijo a su secretario, no, John, dice, ha sido un buen año a pesar de todo. Cada una de esas cifras en números rojos, o sea, pérdidas, dice, representan horas de oración ferviente de mi parte, dice. Experiencias que me han enriquecido espiritualmente de tal manera que no puedo desesperarme por ninguna pérdida terrenal. El futuro es prometedor, pues el Señor ha prometido no negará ningún bien a quienes andan con integridad. El secretario lo miró un momento y luego dijo, quiero decirle que fue su firmeza durante las pruebas del año pasado que me hizo anhelar conocer a Cristo como mi Salvador. Ambos hombres habían llegado a comprender de una manera maravillosa que el Señor también es el Dios de los valles. Piense, ¿sí entendió la moraleja? O sea que el dueño de la empresa, cuando vio sus números rojos, él halló aprovechamiento en esas pérdidas. ¿Por qué? Porque él reconoció que fue cuando su empresa estaba en decadencia que tuvo que orar, que tuvo que clamar delante de Dios. Sí, si usted se pregunta, ¿qué provecho puedo sacar de mis días de enfermedad? Acuérdese que cuando estaba enfermo es cuando más oraba, ¿cierto? Cuando más clamaba a Dios. De hecho, muchos de nosotros, la única ocasión que hemos orado a Dios es cuando nos hemos quedado sin trabajo. Dios, dame un trabajo, por favor. ¿Se acuerda? Pero cuando tenemos todo, luego ya no queremos ni reconocer a Dios. Entonces, sí hay cosas provechosas cuando Dios nos permite pasar por los valles, ¿sí me entiende? Si es necesario. Una vez más lo repito, yo algunas veces en forma de sarcasmo lo he dicho. Yo no quiero, obviamente, que nosotros suframos, pero sí he dicho en forma de sarcasmo, hay muchos de nosotros, ¿qué falta nos hace que Dios nos quite algo? ¿Sí me entiende? Que nos quite un poco más de salud, ¿no? Que nos quite un poco de dinero, que nos quite el trabajo siquiera unos 6 meses, ¿no? ¿Y por qué razón? Es que muchas veces estamos demasiado altivos, estamos demasiado cómodos, tan cómodos que luego nos olvidamos del Señor, ¿sí me entiende? Si usted se pregunta hoy en día por qué Dios permite que los creyentes pasen circunstancias difíciles, aquí va una respuesta. Puede haber más respuestas, pero aquí hay una. Es que es en las dificultades, en las pruebas donde el carácter del cristiano se perfecciona, ¿ok? En las pruebas más que nada es donde el carácter del cristiano es perfeccionado.
Ahí es donde Dios nos enseña humildad. Ahí es donde Dios nos enseña perseverancia, ¿cierto? De hecho, mire, te digo algo. Todo aquel que ha sufrido es mejor consolador para el que está sufriendo que el que nunca ha sufrido. A mí me cuesta consolar a alguien que ha perdido a un ser querido. Yo uso la Biblia, por supuesto, pero me cuesta, ¿saben por qué? Porque no puedo llegar y decirle, yo sé lo que tú estás sintiendo. Yo no puedo hacer eso, te engañaría, ¿saben por qué? Porque hasta hoy en día yo no he perdido a un ser querido cercano, no sé lo que se siente perder a un hermano, no sé lo que se siente perder a un padre, ¿me entiende? No sé lo que se siente perder a un hijo todavía. Así es que de esa manera humana, a mí sí me cuesta decirle a alguien, yo sé lo que tú sientes, pero yo sé que aquí hay personas que han perdido seres queridos. Y yo he visto qué buenos consoladores son cuando se acercan y le dicen, y le dan un abrazo a la persona que está sufriendo y le dicen, yo pasé por tu situación, sé lo que estás sintiendo. Y saben que la persona que te escucha te cree. A mí no me van a creer, ¿verdad? Porque si yo les digo, yo sé lo que sientes, no me van a creer, porque van a decir, pastor, usted nunca ha perdido a nadie. Pero cuando se acerca alguien que sí perdió, yo he visto que la persona consolada llora, ¿no? Porque se identifican en su dolor. Pero fue necesario que Dios te llevara al valle primero, ¿cierto? Para que fueras un consolador. Y que por cierto Pablo habló eso también en a los filipenses, creo que fue, que les dijo, o sea, que si somos atribulados, es para que consolemos a los otros que están pasando a tribulación, ¿no? Que los consolemos de la manera como fuimos levantados nosotros, ¿sí me entiende? O sea, todo es útil. Dios no pierde su poder cuando estamos en los valles, Él es el poderoso, así como cuando estamos en las montañas. Y termino con esto, casi di mi conclusión, que sabiendo todo esto hay un alivio para el alma, que Dios sigue siendo omnipresente, omnipotente, que no está restringido en poder, ¿ok? Que podemos nosotros descansar en Dios, aun cuando estemos pasando circunstancias muy difíciles. Y yo sé que hoy en día hay muchos cristianos que están sufriendo terriblemente, que no pierdan la fe. Dios sigue siendo poderoso. Y te preguntas, si Dios es poderoso, ¿por qué no me ayuda? Dios es soberano, ¿ok? Dios sabe sus motivos. Él tiene motivos, solamente confía en Él, pero no es por falta de poder, ¿ok? Tampoco es por falta de amor, tampoco es por falta de misericordia. Dios obra así y Él tiene sus propósitos. ¿Qué tengo que hacer entonces yo? Seguir esperando en Él, seguir confiando en Él. Algún día te darás cuenta el por qué Dios lo permitió. Así es que saber que Dios es Dios de los montes, o sea, de las victorias, y Dios de los valles, o sea, de las pruebas, nos enseña a los cristianos sobre su soberanía, sobre su poder, pero que también nos enseña a que Dios no depende de lo que haga el ser humano, de lo que piense el ser humano. También nos enseña que debemos alabar a Dios aún en los sufrimientos. Nos enseña a evitar ese pensamiento de sentirnos abandonados cuando estamos en dificultades. Nos enseña que las crisis que podamos sufrir no han escapado del control de Dios. Esto nos enseña a estar quieto, ¿ok? No andar buscando, simplemente confiar en Dios. Y sí, hay luchas de fe, pero también hay descansos de fe. Nosotros debemos estar seguros que entendemos por qué que Dios actúa así. Y como alguien dijo, bienaventurado el hombre que ha descubierto que ni las montañas, ni los valles, ni las alturas, ni las profundidades pueden separarnos de su amor. Como dice allá en Romanos capítulo 8, ¿cierto? Que ni lo alto, ni lo profundo, y termina al final, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Concluyo con esto. No me quiero olvidar del Evangelio de Jesucristo. Lo mencioné muchas veces. Miren, a veces pensamos que es imposible que una persona pueda ser salvada porque vemos cómo está aferrada a la religión, ¿cierto? Hemos visto que hay personas que se aferran a lo que les han enseñado sus padres y aún rechazan lo que realmente dice la Biblia, que se airan cuando hablamos de Jesucristo, porque se aferran tal vez, no sé, a su religión de ellos, aunque no conocen al Dios de la Biblia, y nos desesperamos.
llevemos esto en mente. El poder de Dios no se ha restringido. Nosotros mismos fuimos salvados siendo bien religiosos, ¿cierto? Así es que no tenemos por qué pensar que Dios no puede salvar todavía a aquellos que siguen todavía duros a poner su fe en Jesucristo. Hay un texto en la Biblia, no lo busque, lo voy a leer. En el tiempo de Jesús, los hombres, en el tiempo de Cristo, los hombres pensaban que solamente los ricos y los estudiosos de la ley eran los que tenían más acceso a entrar al cielo. ¿Por qué? Bueno, se pensaba que si alguien era rico es porque seguramente tenía la bendición de Dios. Y alguien que conocía la ley, pues tenía más facilidad de cumplirla, ¿no? Y Cristo le dijo que no, que la salvación no se logra por méritos humanos, que la salvación solamente es por el poder de Dios, por la obra de Cristo en la cruz. Y hay un texto que dice allá en Lucas 18, 26, 27, dice, y los que oyeron esto dijeron, como no pudo entrar un joven rico, aún con toda su riqueza, dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sí, no importa qué tan imposible parezca que una persona rechace el evangelio y parece que nunca va a ser salvada, para Dios es posible. Simplemente sigamos compartiendo su evangelio. La única forma de entrar al cielo una vez que moramos físicamente, dice la Biblia, es por la fe puesta en la obra de Jesucristo. Para eso vino Cristo a este mundo. Él murió en una cruz para llevar tu pecado y mi pecado. Y Él tiene salvación gratuita. Solamente demanda una cosa. ¿Y qué cosa es esa? Que le creas. Que le creas a Cristo cuando Él dice que somos pecadores y somos pecadores. Que le creamos a Cristo cuando dice que por nuestro pecado vamos a condenación. Es una verdad. Pero también hay que creerle cuando Jesucristo dice que si ponemos nuestra confianza en Él, que puede perdonar nuestros pecados, Él lo puede hacer y Él promete vida eterna. Es tan fácil como eso, pero hay que tomar la decisión de fe. Si lo has hecho, sigue confiando en Dios. Pero si en este lugar hay una persona que no está segura de su salvación, una vez más aquí hay una oportunidad. Rinde tu vida a Cristo, dile que te perdone tus pecados y Él te promete la vida de la resurrección. No hay otra forma, ¿ok? Esto es posible solamente para Dios, porque nuestra fuerza no podemos ser salvos. Y concluyo con estos versículos. Ponga atención, miren, para que no dudemos del poder de Dios. En Jeremías 32, en el verso 26 al 27, Dios le dijo a Jeremías, o Dios le dio de conocer a Jeremías que su poder no estaba limitado. Dice así, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Hizo una pregunta, dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dice Dios. No, no hay nada difícil. Y lo invito a que busquemos Efesios capítulo 3 en el verso 20, por favor, vamos a terminar todos juntos ahí. Busque Efesios capítulo 3 en el verso 20 al 21. Y este es un recordatorio que servimos a un Dios todopoderoso, que Dios ha prometido estar siempre con nosotros, que no dudemos de Él cuando las cosas se ponen difíciles, pero que tampoco le abandonemos cuando las cosas obran por su poder para bien en nuestra vida. Dice Efesios 3:20 en el verso 21. Y esperamos, hermanos, que usted tenga ánimo para seguir confiando en Dios, que no hay nadie más fiel y seguro que Él. Y yo creo que por eso estamos aquí el día de hoy. Dice Efesios 3:20 al 21 y cerramos con eso. Dice así. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos una breve oración y que el Señor nos ayude a retener esta porción de su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Cristo, damos las gracias por la reunión de esta mañana. Y Señor, tú nos conoces, tú sabes perfectamente cuál fue la forma en la que entramos el día de hoy a este lugar. Señor, tú sabes
Si entramos animados o desanimados, igualmente tú sabes cómo nos retiramos de este lugar. Yo te pido, Padre, que uses tu palabra en nuestros corazones para que nosotros, Señor, nunca dudemos de tu poder, sino que estemos plenamente convencidos que tú eres poderoso, Señor, para socorrer, para ayudar a aquellos que han confiado en ti y que las circunstancias no son ningún impedimento, Señor, para ejercer tu poder. Padre, ayúdanos a que sigamos confiando así en ti. Padre, también te pido por aquellas personas que hasta hoy en día tal vez han rechazado tu mensaje de salvación, tal vez, Señor, han sido renuentes a venir a Cristo para que les perdone, poniendo su fe en Él. Tú les conoces, Padre, yo te pido que les ayudes a que tomen esa decisión de fe, que realmente puedan creer, Señor, que la salvación se logra, Señor, por la fe puesta en Jesucristo, que parece algo fácil, pero que fue difícil para Cristo porque la consiguió dando su vida en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos, ayuda a ellos a tener fe y a nosotros también ayúdanos a vivir por esa fe. Padre, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Unos momentos más, casi terminamos.